Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los temas que más nos han pedido y que, sinceramente, nos tiene a todos con la intriga a flor de piel. Hablaremos de los rumores de novia de Kerem Bürsin y, lo más importante, de lo que él mismo ha dicho al respecto, especialmente en relación con nuestra querida Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes son fans de ambos, y la especulación sobre su relación ha sido constante. Así que prepárense porque vamos a desgranar toda esta información, desde los últimos chismes hasta las declaraciones directas del actor. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y cada día somos más en esta comunidad. Como les decía, el nombre de Kerem Bürsin siempre está rodeado de un halo de misterio cuando se trata de su vida personal, y más aún cuando hablamos de romance. Últimamente los rumores han estado a la orden del día, y la mayoría apuntan hacia una persona en particular. ¿Adivinan quién? Sí, hablamos de Hande Erçel. Desde que trabajaron juntos en Senkalkam, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como, según muchos, fuera de ella. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos y comentarios de fans que ansiaban verlos juntos como pareja en la vida real. Y aunque ambos han sido bastante reservados sobre su relación, o la falta de ella, las preguntas no cesan. Vamos a repasar un poco la cronología de estos rumores. Después de que la serie terminara, hubo un periodo en el que las apariciones conjuntas de Kerem y Hande se hicieron menos frecuentes, lo que como siempre alimentó las especulaciones. Algunos decían que habían terminado, otros que simplemente estaban manteniendo su relación en privado, y otros más, bueno, seguían buscando pruebas irrefutables. Y es aquí donde entran las declaraciones de Kerem Bürsin. A lo largo de los meses, ha sido entrevistado en diversas ocasiones, y siempre que se le pregunta sobre Hande, su respuesta tiende a ser cuidadosa, pero no fría. En una de las entrevistas más comentadas, cuando le preguntaron directamente si existía algo más que amistad con Hande, Kerem sonrió y dijo algo así como: «Somos muy buenos amigos. Disfrutamos mucho trabajar juntos y eso se vio reflejado en la serie». La gente puede interpretar lo que quiera, y creo que es bonito que la audiencia sienta esa conexión. Si bien esta respuesta no confirma nada explícitamente, tampoco lo descarta de plano. Es una respuesta muy diplomática, ¿no creen? Evita dar titulares directos pero deja la puerta abierta a la interpretación. Y esto es algo que Kerem parece hacer a menudo. Prefiere mantener cierto control sobre la narrativa, permitiendo que la magia de la ficción se mezcle con la realidad sin definirla por completo. Otro momento clave fue cuando se le consultó sobre un viaje que supuestamente hicieron juntos a Maldivas. En esa ocasión, Kerem fue un poco más directo: «Sí, Hande y yo fuimos de vacaciones. Necesitábamos un descanso después de un año tan intenso de trabajo. Es genial tener a alguien con quien compartir momentos así». Esta declaración fue interpretada por muchos como una confirmación implícita de que su relación iba más allá de la amistad. Después de todo, no muchos actores que solo comparten una amistad deciden irse de vacaciones juntos a un destino tan romántico como las Maldivas. Sin embargo, los más escépticos argumentaron que podría tratarse de un viaje grupal o simplemente de amigos muy cercanos que disfrutan de sus vacaciones juntos. Y hablando de Hande Erçel, sus propias declaraciones también han sido objeto de análisis. Ella, al igual que Kerem, ha sido bastante cautelosa. En una ocasión, cuando le preguntaron sobre su relación con Kerem, respondió con una sonrisa tímida: «Kerem es una persona maravillosa. Hemos pasado momentos increíbles juntos y le tengo mucho cariño». El cariño y el momentos increíbles son palabras que suenan cálidas, pero de nuevo, no entran en el terreno de lo concreto. Lo interesante de esta situación es cómo Kerem Bürsin maneja la presión mediática y las expectativas de los fans. Él parece entender que la energía que se generó con Senkalkam fue algo especial, y en lugar de querer apagarla, opta por nutrirla de forma sutil. Sus respuestas son a menudo un equilibrio entre la honestidad y el misterio, lo que paradójicamente hace que la gente siga hablando y especulando, pero de una manera positiva. No hay escándalos, no hay controversias, solo la constante pregunta: ¿son pareja o no? Además de las declaraciones, las redes sociales han sido un hervidero de actividad.
Fotos de ambos en eventos similares, me gusta mutuos en publicaciones importantes, e incluso coincidencias de destinos vacacionales han sido suficientes para que los fans creen sus propias teorías y pruebas. Es fascinante ver cómo la audiencia se involucra tanto en la vida de sus artistas favoritos. Y Kerem, consciente de este seguimiento, parece disfrutarlo hasta cierto punto. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? Si bien Kerem Bürsin no ha salido públicamente a decir, sí, somos novios, sus palabras y acciones sugieren una relación muy profunda y especial con Andercel. El hecho de que los defienda cuando se cuestiona su amistad, que no evite hablar de ella con cariño, e incluso que confirme momentos compartidos como vacaciones, apunta a que hay algo más que una simple amistad laboral. Podríamos decir que vive en ese espacio gris, donde la etiqueta exacta no es lo más importante, sino la conexión y el respeto mutuo. Y es importante recordar que cada persona tiene derecho a su privacidad. Aunque como fans nos encanta saber cada detalle, al final del día, Kerem y Ande son personas que merecen vivir su vida sin la constante presión de tener que confirmar o negar cada especulación. Sus carreras son exitosas, su talento es innegable, y su química en pantalla es legendaria. Quizás para ellos la mejor manera de mantener viva esa magia es precisamente no encasillarla en una definición pública. Analizando sus declaraciones, podemos extraer varios puntos clave. Primero, Kerem siempre ha expresado un gran respeto y aprecio por Ande como persona y colega. Segundo, nunca ha desmentido rotundamente la posibilidad de una relación más allá de la amistad, sino que ha respondido de manera ambigua pero positiva. Tercero, los momentos que ha confirmado compartir con ella, como las vacaciones, sugieren una intimidad que va más allá de lo puramente profesional. Y cuarto, él parece estar cómodo con la interpretación que el público hace de su relación, siempre y cuando sea desde el respeto. Es esta cautela y este respeto por su privacidad lo que ha convertido el tema de los rumores de novia de Kerem Bürsin en un enigma tan fascinante. Y sinceramente creo que esto es lo que hace que su figura sea aún más interesante. No busca el escándalo, sino que valora las conexiones humanas y las comparte a su propio ritmo y de su propia manera. En resumen, hemos repasado los rumores de pareja de Kerem Bürsin, centrándonos especialmente en su relación con Hande Erçel. Hemos analizado sus declaraciones, que aunque no son confirmaciones directas, apuntan a un vínculo muy especial y cercano entre ambos. Hemos visto cómo ha manejado la presión mediática con diplomacia y respeto, permitiendo que la audiencia siga especulando de forma positiva. Y hemos llegado a la conclusión de que si bien no hay una etiqueta oficial, la conexión entre Kerem y Hande es innegable y admirada por muchos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que son pareja? ¿Les importa que Kerem mantenga su vida privada? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este contenido, no olviden darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Hande, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se pierdan nuestros próximos misterios y análisis del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.